Como muchas personas, los primeros días del invierno son muy duros para mi sistema inmunológico. Siempre me enfermo cuando la temperatura baja de golpe o cuando cae la primera gran nevada. Este pasado invierno me enfermé tanto que tuve que llamar al trabajo para avisar que no iría, lo cual solo he tenido que hacer una vez antes en mi carrera. Mi esposa se fue a trabajar alrededor de las 8 a.m. ese día y me quedé dormido en el sofá poco después. Estuve despierto casi toda la noche, así que ese sueño era muy necesario. Me desperté un par de minutos después de las 10 con la garganta adolorida y seca, y la cabeza congestionada y palpitante. Me quedé allí un minuto tratando de reunir fuerzas para levantarme del sofá y tomar algo de beber. Caminé a la cocina y tomé un vaso de jugo y un vaso de ginger ale. De regreso al sofá pasé por la ventana de nuestra sala y noté una ligera nevada en el suelo que debió acumularse mientras dormía. Me quedé mirándola un minuto, admirando la nieve y aprovechando para estirar las piernas antes de volver al sofá por el resto del día. Justo antes de volver al sofá, noté huellas que comenzaban desde el final de la entrada y se dirigían hacia la puerta de madera que daba a nuestro patio trasero. Al principio pensé que podrían ser de mi esposa, pero no había nieve en el suelo cuando me dormí y cuando ella se fue a trabajar, así que estas huellas debían ser bastante recientes. Volví a la cocina y miré por la ventana hacia el patio trasero. Vi que las huellas continuaban en el patio trasero, y también noté que la puerta de madera estaba entreabierta, aunque siempre la cerramos con un candado por las noches. Me puse la bata y abrí la puerta corrediza para asomar la cabeza y ver si podía ver algo más. La brisa fría y la nieve en mi cara solo me hicieron sentir más enfermo y querer volver al sofá, pero inmediatamente me dio una oleada de adrenalina al ver que una de las pequeñas ventanas del sótano también estaba entreabierta y completamente abierta. Ahora estaba en un estado de pánico, tratando de pensar racionalmente o explicar la situación para mí mismo. Mi esposa nunca habría abierto la puerta de madera ni la ventana del sótano. Ningún animal podría haber hecho esto. La única explicación lógica es que alguien estaba en, o tratando de entrar en, mi casa. Salí de la cocina y caminé por el pasillo, asomándome alrededor de la escalera que bajaba al sótano. Las escaleras tenían rastros de nieve y charcos de agua. Tratando de pensar rápido, me metí en el armario más cercano y llamé a la policía desde mi teléfono celular. Intenté susurrar sin saber dónde estaba el intruso o si todavía estaba en mi casa. Por suerte, el 911 pudo oírme y me dijeron que permaneciera en silencio hasta que alguien llegara a mi casa para ayudarme. Se quedaron en la línea conmigo mientras oía a alguien bajar las escaleras desde el segundo nivel de nuestra casa. Parecía que la persona estaba buscando algo específico, pasando varias veces frente a la puerta del armario a un ritmo rápido. Hice todo lo posible por contener cualquier estornudo, tos o resfriado que pensaba que venía, para permanecer en silencio y sin ser detectado. Recuerdo haber pensado que no me importaba lo que la persona tomara. Podían llevarse lo que quisieran, solo quería permanecer ileso. Después de lo que se sintió como horas, pero en realidad fueron probablemente solo un par de minutos, escuché las sirenas afuera. Los policías llamaron a la puerta y después de algunos intentos debieron haber entrado por la puerta corrediza que ahora estaba desbloqueada. Aunque la policía hizo notar su presencia, el intruso todavía estaba en la casa. Lo arrestaron y lo sacaron de la casa. Realmente no oí mucha lucha, solo los escuché decir que se tirara al suelo y pusiera las manos detrás de la cabeza. Honestamente, solo me quedé donde estaba y no me moví hasta que los policías abrieron la puerta del armario y me dijeron que estaba bien salir. Aparentemente, el ladrón no había intentado robar nada, o al menos no tenía nada mío en su poder, pero al inspeccionar más el vehículo del hombre, parecía que había irrumpido en varias casas del vecindario y había tomado paquetes y otros objetos de valor de sus hogares. La policía encontró un cuchillo en él, pero me dijeron que no creían que tuviera intenciones de usarlo. Creo que dijeron esto solo para hacerme sentir mejor, ya que no sé cómo podrían haber sabido las intenciones de esta persona. Mi esposa y yo obviamente estábamos conmocionados por este hecho. No puedo poner en palabras para aquellos que están leyendo esta historia qué efectos puede tener un incidente como este en ti después de que ocurre. Por supuesto, tienes miedo en el momento, pero desde que esto sucedió, me resulta difícil sentirme seguro. Sentir que mi familia está a salvo. Es una sensación terrible no sentirse protegido en tu propio hogar,
Desde entonces nos hemos mudado de ese vecindario, pero los sentimientos de inseguridad aún permanecen. He tomado medidas más proactivas para tratar de asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Tenemos cerraduras de última tecnología para nuestras ventanas y puertas, así como un nuevo sistema de seguridad. También tengo un perro guardián Akita para proteger la casa cuando no estoy. A pesar de lo traumatizante que fue este evento, aún estoy agradecido de haberme despertado cuando lo hice y de que algo peor no haya sucedido. Habiendo crecido y pasado toda mi vida en el noreste de los Estados Unidos, puedo decir con confianza que estoy muy familiarizado con la nieve y con conducir en la nieve. Si eres de un clima similar, estoy seguro de que estarás de acuerdo en que conducir en la nieve es tanto molesto como peligroso. Vivo en una ciudad donde consistentemente estamos en el top 10 de nevadas a nivel nacional cada año. Lidiar con este clima inclemente cada año me ha convertido en un buen conductor en la nieve, o al menos eso creía. Una noche de febrero hace unos años, estaba conduciendo de regreso a casa desde la casa de mi novia. Eran las 8 p.m. y había estado nevando durante la mayor parte del día. Fui allí para palear su entrada y asegurarme de que estuviera lo más despejada posible para que pudiera levantarse e ir a trabajar a la mañana siguiente. Normalmente me tomaba entre 10 y 15 minutos llegar a su casa o volver, pero hasta ahora este viaje había tomado 30 minutos y estaba un poco más de la mitad del camino a casa. Las carreteras y autopistas estaban vacías en su mayor parte, pero me vi obligado a ir más lento de lo normal, porque no quería que mi coche se quedara atascado o se saliera de la carretera. Había salido de la última autopista, y ahora solo tenía carreteras laterales hasta llegar a mi casa. Me estaba acercando a una intersección, creo que una que tenía una señal de alto en las 4 direcciones y, por supuesto, después de parar e intentar arrancar de nuevo, mi coche comenzó a derrapar y no se movía. En este punto, estaba bastante cansado y comencé a frustrarme. No había llegado a casa desde el trabajo todavía y realmente solo quería salir de este coche y del clima. Intenté balancear el coche hacia adelante y hacia atrás en la nieve, pero no funcionaba. Me estaba cavando un agujero más profundo y probablemente quitando algo de la banda de rodadura de mis neumáticos. No sabía qué hacer, si debía llamar a alguien para pedir ayuda o intentar desenterrarme a mano. Definitivamente no iba a pedir a uno de mis familiares o amigos que viniera a ayudarme. Decidí salir del coche e intentar patear algo de la nieve de debajo de mis neumáticos, con la esperanza de recuperar tracción en la carretera. Mientras estaba tratando de desenterrar mis neumáticos, una mujer desconocida se me acercó. No dijo nada ni me ofreció ayuda ni preguntó qué estaba pasando, solo se quedó allí mirándome. Comenzó a caminar hacia la señal de alto con la capucha sobre su cabeza. Le grité: «Hey, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?» No respondió. Estaba un poco inquieto, pero sobre todo molesto con mi coche y me concentré en eso. Después de unos minutos en mis manos y rodillas usando mi cepillo para nieve para mover la nieve de debajo de mis neumáticos, me levanté para volver a mi coche. Vi a la mujer parada en el mismo lugar y grité: «Bueno, que tengas una buena noche entonces», probablemente sonando sarcástico y molesto, ya que estaba de mal humor. Justo cuando abrí la puerta para volver al coche, finalmente habló y dijo: «Espera», con una voz monótona. Continué abriendo la puerta y miré a la mujer esperando que dijera algo más. Entonces, con una voz escalofriante, inquietante y casi maníaca, dijo: «Ese es mi coche». No queriendo tener nada que ver con la situación y la obvia persona loca a 9 metros de mí, me metí en mi coche y cerré la puerta. Arranqué el coche y de nuevo comencé a balancearme fuera de la nieve, y luego noté que la mujer ahora estaba parada frente a mi coche, probablemente lo suficientemente cerca como para tocar el capó con las manos extendidas. Si intentaba acelerar y conducir, fácilmente la atropellaría, así que comencé a tocar la bocina y puse el coche en reversa. Se movió después de algunos bocinazos, pero vino a la puerta del lado del conductor y comenzó a tirar de la manija. Las puertas estaban cerradas con seguro, pero obviamente aún estaba asustado y confundido sobre lo que estaba pasando. Aquí es cuando las cosas empezaron a empeorar. Se volvió agresiva y comenzó a golpear la puerta gritando fuertemente: «Este es mi coche, bestia». Siguió refiriéndose a mí como una bestia o la bestia, e insistiendo en que estaba en su coche. Totalmente asustado, intenté acelerar,
y gracias a Dios, finalmente pude salir de ese lugar derrapando y avanzar por la carretera. Miré hacia atrás en mi espejo retrovisor y la mujer estaba corriendo detrás del coche agitando los brazos en el aire. Intenté lo mejor que pude para olvidar el incidente y no pensar en cuál podría haber sido la intención o razón de ello. De cualquier manera, señora loca de la nieve, ama de las bestias, no nos volvamos a encontrar. Para dar un poco de contexto, esta historia ocurrió cuando tenía 19 años. Actualmente tengo 28 años y ya no vivo en el estado donde ocurrió esto. Cuando tenía 19 años, trabajaba en una gasolinera y tienda de conveniencia que estaba a solo unos minutos de mi casa. Estaba inscrito en un colegio comunitario, así que la mayoría de mis turnos eran por la tarde o por la noche. En su mayor parte, el trabajo era normal y aburrido. No recibíamos muchos clientes durante las horas tardías, y si los teníamos generalmente solo echaban gasolina, pagaban con tarjeta de crédito y se iban. Decidí tomar algunas horas extra durante las vacaciones de la escuela. Pensé que podría usar el dinero extra para comprar regalos de Navidad para mi familia. Me programaron para trabajar 3 turnos nocturnos seguidos, lo cual era un dolor porque siempre me resultaba difícil quedarme dormido cuando llegaba a casa por la mañana. La primera noche de mi racha de turnos nocturnos estaba transcurriendo sin incidentes. Estaba matando el tiempo reabasteciendo los estantes y ordenando los productos que tenían huecos. Recuerdo que estaba sacando una gran caja de brownies cósmicos para llenar nuestra vitrina cuando escuché el timbre, y alguien entró en la tienda. Eran alrededor de las 2 o 3 a.m., así que dejé lo que estaba haciendo y me dirigí detrás de la caja registradora para asistir a la persona. Aún no la había visto, pero dije, «Buenas noches», para ver si obtenía una respuesta. No escuché nada, así que procedí a moverme detrás de la caja registradora para ver si la persona necesitaba ayuda. Cuando vislumbré a la persona parecía ser una mujer anciana con cabello negro oscuro. Su rostro estaba cubierto de arrugas, pero era difícil distinguir algo más ya que estaba muy abrigada debido al frío. La vi moviéndose lentamente por los pasillos. No parecía estar buscando nada en particular, solo caminando por la tienda. Después de varios minutos de observarla hacer esto, decidí preguntarle si había algo en lo que pudiera asistirla. Ni siquiera se molestó en mirarme o reconocer que me había oído. Solo continuó paseando por la tienda. Después de otros 5 minutos más o menos, de repente se detuvo y miró el reloj que estaba sobre el refrigerador. Se dio la vuelta y salió rápidamente por la puerta, desapareciendo en la noche. Para ser honesto, no pensé mucho en ello. Supuse que era una persona sin hogar y que posiblemente solo intentaba refugiarse del frío. Técnicamente no se suponía que debíamos permitir que la gente merodeara en o alrededor de la tienda, pero esta situación me pareció bastante inofensiva. La noche siguiente, estaba sentado detrás del mostrador, bastante somnoliento, deseando que saliera el sol para poder irme a casa y tratar de descansar. Estaba viendo un programa de televisión en mi iPad alrededor de las 4 a.m., cuando escuché el timbre. Estoy bastante seguro de que salté de mi silla, ya que no estaba prestando atención y estaba medio dormido. Sobresaltado y tratando de recuperar la compostura, miré hacia la puerta para ver quién había entrado y era la misma mujer de la noche anterior. Parecía exactamente igual, excepto que ahora parecía tener varios rasguños en la cara. La saludé y le pregunté si había algo en lo que pudiera ayudarla. Nuevamente, no respondió y comenzó el proceso de caminar arriba y abajo por los pasillos con la cabeza baja. Pensé que tendría que esperar 1 minuto o 2 y luego informarle que si no planeaba comprar nada, tendría que abandonar la tienda. Después de que pasaron unos minutos y le informé, se detuvo directamente donde estaba parada, me miró y dijo, «Lo único que vale la pena negociar es tu alma». Su voz era aguda y chillona, y no era para nada lo que esperaba. Respondí diciendo, «¿Perdón?», y no dijo nada más, solo me miró con una expresión amenazante, casi agresiva. Después de unos 30 segundos salió de la tienda y la observé cruzar el estacionamiento, esperando que no volviera. La última noche de mis turnos nocturnos consecutivos llegó demasiado rápido, y todo lo que podía pensar era en la esperanza de que esta mujer loca no apareciera de nuevo. Esa noche, realmente tenía ansiedad relacionada con este trabajo, así que por primera vez me sentí incómodo al dirigirme al trabajo.
No podía concentrarme en nada durante mi turno, excepto en mirar la puerta y esperar a que entraran los clientes. Realmente no dejé la caja registradora, aunque probablemente podría haber hecho algo de reposición en la tienda. El reloj parecía moverse tan lentamente, solo eran las 3 a.m., y sentía que había estado allí durante 12 horas. Poco después de las 3 a.m., escuché el timbre y allí estaba ella, la misma mujer de las 2 noches anteriores. Parecía aún más desaliñada, y los cortes en su cara habían aumentado y también eran visibles en sus manos. Sus manos casi parecían estar manchadas de sangre. La miré y grité, «¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte en algo?», mientras me preocupaba realmente por mi propia seguridad. Ella levantó la mirada en mi dirección y movió los labios diciendo, «Ayúdame», y parecía que empezaba a llorar. Le dije que esperara y fui a mi bolso para sacar mi teléfono móvil y contactar a alguien. Encontré mi teléfono y estaba a punto de marcar el 911, pero entonces escuché el timbre y la puerta abrirse, y cuando miré hacia arriba, ella se había ido. Ni siquiera la vi cruzar el estacionamiento, fue así de rápido. Decidí llamar a mi jefe sin saber qué más hacer. Claramente lo desperté, pero parecía atento cuando le expliqué lo que había sucedido durante las 3 noches anteriores. Decidió venir y hablar conmigo y revisar la propiedad para ver si podíamos localizarla. Cuando llegó, decidió ir a la parte trasera y revisar las grabaciones de video para ver si podía obtener una visualización o descripción de la persona en caso de que decidiéramos contactar a las autoridades sobre alguien que había entrado a nuestra tienda, claramente en problemas y no en el estado mental correcto. Volvió al frente unos 10 minutos después, con una expresión severa y me dijo, «Dame el teléfono, voy a llamar a la policía», en un tono muy serio. «¿Qué?», pregunté, asustado y un poco preocupado de que ella pudiera estar de vuelta. «Ven a ver esto», dijo, llevándome a la sala de vigilancia. Procedió a rebobinar el metraje que estaba mirando la parte trasera del edificio cerca de los baños. Al reproducirlo, vi a la mujer mayor caminar hacia la pantalla mirando directamente hacia la tienda, aparentemente de la nada. Su comportamiento lento se volvió explosivo mientras comenzaba a golpear agresivamente sus hombros contra los ladrillos del edificio, cayendo de rodillas e intermitentemente rascándose la cara. En la tienda ella procedió en este estado psicótico durante casi 2 minutos seguidos, antes de vagar fuera de la pantalla hacia el frente de la tienda y entrar hacia mí. El tiempo coincidía directamente con cuando recordaba haberla visto. Estaba en un leve estado de shock con la mano sobre la boca mientras mi jefe me informaba sobre experiencias que había tenido con varios drogadictos en el pasado, explicando que algunos de ellos parecían estar casi poseídos sin razón aparente para sus acciones. Terminamos informando de los incidentes y mostrando el metraje a algunos patrulleros, pero no había mucho que pudieran hacer además de asegurarnos que mantendrían un oficial patrullando el área durante las próximas noches. La manera en que esa mujer se movía todavía me desconcierta. Mirando hacia atrás, que ella pidiera ayuda realmente me hizo desear que hubiera algo que pudiera haber hecho por ella. Pero no hace falta decir que no he trabajado turnos nocturnos desde hace bastante tiempo. Quería compartir esta historia porque me dejó una impresión duradera. Desde entonces, nunca he mirado los turnos nocturnos de la misma manera. A pesar de que era solo un trabajo temporal y de baja responsabilidad, esa experiencia me enseñó mucho sobre la vulnerabilidad y la imprevisibilidad de la vida nocturna. Las personas que uno encuentra a esas horas a menudo están lidiando con situaciones que uno no puede entender completamente. Incluso ahora, años después, cada vez que paso por una gasolinera o una tienda de conveniencia por la noche, pienso en esa mujer y me pregunto qué habrá sido de ella. El incidente también me hizo más consciente de la importancia de la seguridad personal y del entorno de trabajo. No me arrepiento de haber trabajado esas noches porque aprendí lecciones valiosas sobre la empatía, la precaución y la importancia de la comunicación clara en situaciones de emergencia. Si hay algo que puedo decir a aquellos que trabajan turnos nocturnos o en lugares solitarios, es que siempre estén alertas y no duden en pedir ayuda si sienten que algo no está bien. Después de esa experiencia, cambié mi enfoque de estudio en la universidad y me interesé más por la psicología y la salud mental. Quería entender mejor lo que podría haber estado pasando por la mente de esa mujer y cómo la sociedad puede ayudar a personas en situaciones similares. Aunque no trabajo directamente en el campo,
Siempre trato de aplicar lo que aprendí sobre la salud mental y el comportamiento humano en mi vida diaria y en mi trabajo actual. En resumen, esa serie de noches en la gasolinera cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Fue un recordatorio de que, sin importar cuán rutinaria o aburrida pueda parecer una tarea, siempre existe la posibilidad de lo inesperado, y es crucial estar preparado para enfrentarlo con calma y claridad. Esto me pasó a mí y a un grupo de amigos hace unos años. Primero, déjame darte un poco de contexto sobre lo que solíamos hacer para divertirnos. A mis amigos y a mí nos encantaba jugar afuera durante el invierno. A nuestros padres no les importaba cuánto tiempo estuviéramos afuera, y era la mejor época del año para algunos de nuestros juegos favoritos. Nuestros amigos gemelos, a los que llamaremos Eva y Ander para esta historia, tienen una hermosa casa con mucho terreno en la propiedad. Había al menos 5 acres de bosque ubicados directamente en la propiedad detrás de la casa. Cuando nos reuníamos en su casa, todos jugábamos a juegos como Manhunt, una especie de escondite, o simplemente al escondite si no podíamos decidir algo específico. Así que en el día de este suceso, todos nos reunimos en la casa de Eva y Ander para jugar al escondite. Teníamos un día de nieve sin escuela, y mis padres nos llevaron a varios de nosotros para que pudiéramos pasar el día juntos y jugar. El grupo decidió jugar al escondite, así que mi amiga Daniela y yo decidimos ir a escondernos en el bosque, lo cual era un escondite bastante común para nuestros juegos. Decidimos ir más lejos de lo que solíamos hacer, pero no nos preocupaba, ya que era de día y siempre nos asegurábamos de poder ver la salida del bosque para no perdernos. Comenzamos a regresar y empezamos a desviarnos bastante a la izquierda, esperando poder ver a quien viniera a buscarnos y salir antes de ser atrapados. Sin embargo, notamos lo que parecía ser una pequeña estructura de madera, una mezcla entre una letrina y un cobertizo pequeño. Nos acercamos para verla más de cerca, y tuvimos que patear algo de nieve y hielo de la puerta para intentar abrirla. Una vez que abrimos la puerta, vimos que colgaban en las paredes una variedad de todo tipo de trampas, o al menos eso es lo que parecían para mí. No se parecían a nada que hubiera visto antes, así que mi mejor suposición era que eran trampas de algún tipo. Eran todas de metal, y parecían tener sangre, o quizás algo de óxido oscuro en ellas. Para serte honesto, lo primero que pensé al ver esta habitación fue que parecía sacada directamente de la película Saw, solo un montón de artilugios que parecían estar destinados a ser usados con intenciones siniestras. Inmediatamente cerramos la puerta y regresamos a la casa a través del bosque, sin importarnos perder el juego de escondite. Una vez que llegamos a la casa, le preguntamos a Eva y Ander: «Oigan, ¿saben que hay un cobertizo espeluznante en el bosque en su propiedad lleno de cosas bastante raras?» Ander respondió: «Oh sí, esas son solo las cosas de casa de nuestro papá. No le gusta tenerlas en la casa, así que las guarda allí». Daniela y yo simplemente lo dejamos pasar, pero aún me sentía un poco perturbado e incómodo al respecto. Mi papá ha cazado toda mi vida y nunca lo he visto con ningún equipo que se pareciera a lo que vi en ese cobertizo. Esa noche, la curiosidad me ganó y traté de buscar en Google algunas de esas trampas que vi en el bosque. Busqué durante bastante tiempo, pero realmente no pude encontrar nada que coincidiera con la imagen mental que tenía en mi mente. El fin de semana siguiente volvimos a la casa de Eva y Ander. Después de unas horas sentados en la sala, bebiendo chocolate caliente y simplemente pasando el rato, decidimos jugar Manhunt de nuevo. Justo cuando Daniela y yo íbamos afuera, el padre de Eva y Ander se acercó a nosotras y dijo: «Oí que encontraron mi cobertizo», con una voz que sonaba sombría. Nos limitamos a asentir y sonreír, al menos eso es lo que recuerdo haber hecho. Luego bajó el cuello hacia nosotras de manera agresiva y dijo: «Ese es mi cobertizo. No vuelvan a entrar allí y si los encuentro allí habrá problemas». Y luego se alejó hacia otra habitación. Esto fue raro porque su padre siempre fue muy amable y nos trataba con mucho respeto, así que esto parecía fuera de lugar para él. Mientras nos uníamos al resto de nuestros amigos afuera, me escondí tratando de ver el cobertizo desde la distancia, esperando que nadie más se diera cuenta. Pero cuando me acerqué lo suficiente para verlo, pude distinguir 3 candados industriales en la puerta que no habían estado allí anteriormente. Todavía no estoy seguro de qué eran esas trampas o para qué se usaban.
¿Estaba solo cuidándonos a nosotros, los niños, por seguridad? ¿O estaba cazando algo más que animales? Vivo en el norte de los Estados Unidos, en un estado que colinda con la frontera canadiense. En mi ciudad natal, hay una base militar abandonada, o al menos se supone que está abandonada. Cuando estaba en la escuela secundaria, mis amigos y yo siempre escuchábamos todo tipo de historias que decían que en realidad no estaba abandonada, y que peligrosos cultos se reunían, o incluso vivían en los edificios abandonados, o que la población sin hogar había tomado el control del complejo abandonado para refugiarse del frío. Básicamente cualquier historia extraña que puedas imaginar se podía atribuir a esta base militar. De todos modos, una fría noche de enero, mis 3 amigos y yo decidimos que íbamos a intentar localizar la base para explorarla y ver qué había realmente allí. Nos tomó un poco de tiempo e investigación encontrar el lugar y cómo llegar a él. Esto fue principalmente porque la base está ubicada en medio de una zona densamente boscosa, cerrada por varias cercas y puertas. Solo pudimos encontrarla porque mi amigo John notó un pequeño cartel que sobresalía de un camino de tierra que decía, "Prohibido el paso". Si no hubiéramos visto eso, probablemente nunca habríamos tropezado con la base. El cartel parecía viejo y muy desgastado, así que lo ignoramos, y seguimos adelante en lo que pensábamos era la dirección correcta. Condujimos por un camino de tierra durante 1 o 2 minutos, hasta que llegamos a una puerta cerrada que no podíamos pasar con el coche. Esta puerta también estaba cubierta con señales de "prohibido el paso" y no entrar bajo la ley del gobierno. Mis amigos y yo tuvimos un pequeño debate sobre si debíamos seguir adelante o simplemente regresar. Mi amigo John y yo estábamos discutiendo para seguir adelante y ver qué podíamos encontrar, mientras que los otros estaban un poco más reacios. Finalmente acordamos que habíamos llegado tan lejos y queríamos ver qué podíamos encontrar. John salió de su puerta del lado del conductor y levantó manualmente la puerta para que pudiéramos pasar y seguir adelante. Después de que John volvió al coche, condujimos durante otros 5 minutos. El camino estaba lleno de curvas y casi no iba recto durante más de unos segundos. A través de las ligeras ráfagas de nieve por la ventana, podíamos ver todo tipo de cosas al lado del camino. Conducíamos bastante despacio para tratar de distinguir todo lo que había en el suelo. Había camas, cómodas y cajas de lo que parecían ser alimentos sin abrir. Todo se estaba arruinando por la ligera nieve en el suelo. Era una vista extraña porque ninguno de los objetos parecía basura o desechos. Parecían bastante nuevos. Quizás habían sido colocados allí recientemente. Después de un par de minutos más, finalmente llegamos al final del camino y llegamos a lo que asumimos era la base abandonada. Tenía un aspecto extraño, y no era realmente lo que esperarías cuando piensas en una base militar. Había 3 edificios separados. El más cercano a nosotros era un gran edificio que casi parecía un viejo edificio de apartamentos. Había filas de ventanas uniformes que parecían rodear el edificio. El edificio justo al lado era un edificio alto con una gran antena parabólica en el techo. No era muy ancho, pero era el más alto de los 3 edificios por al menos 5 pisos. Finalmente, el tercer edificio parecía una iglesia. Era un edificio de tamaño promedio con 2 puertas dobles al frente, cada puerta con una gran cruz. De ahí que supuse que era una iglesia de algún tipo. Los 3 edificios realmente parecían abandonados. Estaban cubiertos de enredaderas y musgo por los lados. Definitivamente, parecía como si las estructuras no hubieran sido tocadas durante muchos años. Todos nos sentamos en el coche con esta sensación de inquietud. Ninguno de nosotros estaba realmente seguro si íbamos a meternos en problemas por estar allí, y si la propiedad era monitoreada rutinariamente, por lo que nos atraparían. A pesar de todas las señales de advertencia, seguíamos diciéndonos que estaba abandonado, y que probablemente éramos los únicos allí, y no nos meteríamos en problemas. Finalmente John abrió su puerta y dijo, «No vine hasta aquí para sentarme en el coche, voy a mirar alrededor». Tratando de no parecer asustado, decidí ir con él. Nuestros otros 2 amigos estaban bastante asustados en ese momento y decidieron quedarse en el coche. John y yo entramos en el primer edificio. La puerta estaba desbloqueada y, por supuesto, las luces no funcionaban dentro. Estábamos usando linternas que traje para navegar por el edificio. Era una sensación extraña y casi surrealista caminar por los pasillos.
Hacía frío y cada pequeño ruido nos hacía saltar, pero lo que realmente daba miedo era que el lugar parecía realmente abandonado de repente. Todas las camas todavía estaban hechas, las cómodas todavía cerradas, incluso había cuadros y arte colgados en algunas de las paredes. Decidimos que habíamos visto suficiente y nos dirigimos al segundo edificio con la gran antena parabólica. La puerta de este edificio estaba cerrada con llave. Golpeamos bastante fuerte, pero la puerta no se movía en absoluto. Caminamos alrededor de todo el edificio, pero no vimos otra entrada, así que nos rendimos y fuimos al tercer y último edificio. Vale la pena mencionar que en este punto me había vuelto un poco paranoico y nervioso. Seguía escuchando ruidos que desestimaba como nada, pero tenía ese sentimiento en el estómago de que algo no estaba bien. Sentía que no éramos los únicos allí y que nos iban a atrapar y meternos en muchos problemas. Nos acercamos a la iglesia y la puerta estaba desbloqueada. Entramos y notamos de inmediato el desorden. Había libros y papeles por todas partes, esparcidos por el suelo. Intenté recoger algunos papeles para leerlos, pero parecían solo códigos militares que no podía entender, solo un conjunto de números y letras que formaban un cierto patrón. El interior del edificio no tenía ningún tipo de parafernalia religiosa, excepto una cruz en la pared trasera. Justo cuando nos preparábamos para irnos, John notó una puerta en el suelo que parecía llevar a un sótano o un nivel inferior del edificio. John y yo nos miramos con curiosidad. Sabía en el fondo que no deberíamos abrirla, pero mi curiosidad me ganó. Abrimos la puerta y había una escalera que bajaba por un pasillo que parecía tener luces o alguna fuente de brillo. Bajamos y empezamos a caminar por un largo pasillo iluminado con luces naranjas, como las que se ven en un estacionamiento. Después de unos 30 segundos llegamos al final del pasillo donde había una puerta con una pequeña ventana. Había mucha luz proveniente de la ventana. Nos acercamos y miramos lentamente por la ventana. Para nuestra sorpresa, había alrededor de 8 hombres todos con trajes sentados alrededor de una mesa. Solo miramos durante unos segundos cuando uno de los hombres giró la cabeza y nos notó en el pasillo fuera de la puerta. Nos agachamos de inmediato tratando de no llamar la atención, pero antes de darnos cuenta, las luces naranjas del pasillo se habían vuelto rojas. Comenzamos a correr lo más rápido que pudimos sabiendo que habíamos tropezado con algo que no debíamos. Mientras subíamos la escalera en la iglesia, podíamos escuchar lo que parecía una puerta cerrarse de golpe y gente corriendo por el pasillo. Sabiendo el problema en el que estábamos, corrimos tan rápido como pudimos hacia los otros. Nos metimos en el coche y salimos del área lo más rápido posible. Una vez que volvimos a la carretera principal, pudimos ver luces a través del área densamente boscosa. Al menos pensamos que eran faros. También podrían haber sido linternas. Después de esa noche, los 4 sentimos que estábamos caminando sobre cáscaras de huevo durante lo que parecieron meses. Pensamos que solo era cuestión de tiempo antes de que nos encontraran, o que la policía apareciera en nuestra puerta sabiendo lo que habíamos hecho. Me he graduado de la escuela secundaria hace 12 años, y nada de importancia relacionado con este incidente me ha pasado a mí o a mis amigos. No estoy seguro de lo que encontramos esa noche. John pensó que era una especie de base secreta del gobierno, pero no creo que pueda simplemente caminar a una base activa sin ser notado así. Parece demasiado oficial para ser un culto, pero de nuevo no tengo mucha experiencia con cultos, así que no estoy seguro de lo que pasó esa noche. Han pasado casi 12 años desde que ocurrió esto, y quería finalmente compartir mi historia y ver qué piensa la gente. ¿Qué fue todo eso? Y debería seguir teniendo miedo y mirando a la gente por encima del hombro. Los eventos de esta historia me ocurrieron hace unos 2 años, a mediados de diciembre. Lo recuerdo porque fue unas 2 semanas antes de mi cumpleaños. Trabajaba como conserje nocturno en una iglesia a unos 15 minutos de mi casa. Era un trabajo bastante simple en su mayor parte, pero una vez cada 6 meses tenía que hacer un turno de noche cuando hacíamos una limpieza profunda de la iglesia. Solíamos hacer esto una vez durante el invierno y otra durante el verano. Parte del trabajo era prepararse para la temporada de vacaciones de invierno. Yo era responsable de sacar todas las decoraciones de Navidad y de invierno del sótano de la iglesia. Es tan aburrido como suena, pero no era muy difícil y pagaban decentemente. La iglesia era muy grande y de estilo antiguo y, hasta donde sé, no había sido actualizada en décadas.
Tenía muchas filas de bancos adornados con estatuas y artefactos religiosos antiguos, y en la esquina más alejada de la iglesia, detrás del altar, había una pequeña puerta que conducía al sótano de almacenamiento. En el lado derecho del altar había otra puerta que llevaba a una pequeña cocina. La noche empezó normal, como cualquier otro turno nocturno que había tenido en el pasado. Lo primero que hice fue sacar todas las decoraciones y artículos de invierno que necesitaban ser colgados e instalados en toda la iglesia desde ese sótano. Es importante mencionar aquí que cerré con llave esta puerta después de bajar al sótano. Tengo un poco de TOC, especialmente en lo que respecta a mi trabajo, y siempre me aseguro de cerrar con llave cuando termino. Después de sacar todas las decoraciones, pasé unas horas barriendo y luego fregando todo el piso de la iglesia. Eran alrededor de las 3 a.m. y tenía que hacer unas pocas cosas más antes de poder irme, incluyendo pasar la aspiradora en la alfombra que estaba en el altar. Mientras aspiraba, creí escuchar un ruido fuerte en la parte trasera de la iglesia, algo como una tubería o una escalera cayendo al suelo. No viendo nada y pensando que no era nada, bajé la mirada y continué aspirando. Justo antes de terminar escuché otro ruido fuerte. En este punto debo admitir que estaba un poco asustado. Pensé que tal vez había dejado la puerta de la iglesia abierta, lo cual no es propio de mí. Tal vez, si dejé la puerta abierta, alguien había entrado. Hacía mucho frío y no sería la primera vez que alguien entraba solo para tratar de calentarse. Así que me acerqué con cautela a la puerta y me aseguré de que la puerta estaba cerrada con llave y que el ruido no había venido de allí. Mientras volvía hacia el altar, noté que la puerta del sótano estaba ahora completamente abierta, y toda el área se había enfriado de repente, como si hubiera una ventana abierta justo delante de mí. Aunque la iglesia era muy antigua, normalmente siempre estaba caliente dentro, y por alguna razón hacía mucho frío. Juro que podía ver mi aliento. Decidí que tenía que revisar el sótano ya que la puerta estaba ahora abierta y estaba seguro de que la había cerrado con llave. Quizás la cerradura estaba rota y la puerta pudo haberse abierto. Tan pronto como llegué al sótano, casi vomité debido al olor pútrido. Olía a carne estropeada o podrida. Honestamente fue el olor más repulsivo que he encontrado en toda mi vida. Ahora, recuerda que estuve allí abajo hace un par de horas y no olía en absoluto y no hacía frío. En este punto realmente estaba luchando por juntar las piezas. ¿Había entrado de alguna manera un animal callejero, tal vez un zorrillo? Después de caminar por el sótano durante unos minutos, las luces comenzaron a parpadear y realmente se apagaron por completo. Usé la luz de mi teléfono celular para navegar por el sótano congelado. Llegué a una de las esquinas del sótano para encontrar un charco de lodo negro. Era realmente espeso como la sangre, pero parecía ser negro azabache. Mientras examinaba el charco de lodo para ver si eso estaba causando el olor y ver si era una tubería rota, escuché otro fuerte golpe similar a los que creí escuchar más temprano en la noche. Me di la vuelta y miré las escaleras y comencé a subirlas, y parecía haber una especie de sombra en la parte superior de las escaleras. Parecía la sombra de un perro o un animal de tamaño similar sentado en el suelo. Le grité a la sombra, pero no se movió en absoluto. Estaba gritando con la esperanza de que la figura se hiciera más clara y pudiera entender lo que estaba pasando. Corrí hacia la sombra y, al llegar a la cima, no había nada. Ni siquiera pude encontrar algo que estuviera haciendo la sombra. Me di la vuelta y cerré con llave el sótano, y mientras caminaba fuera del altar, noté que la gran cruz que estaba sobre la mesa ahora estaba en el suelo. Al menos eso explicaba el golpe que había escuchado momentos antes. Al ir a recoger la cruz, sentí una quemadura en mi antebrazo y, al gritar de dolor y soltar la cruz, noté que tenía un pequeño rasguño en el brazo. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Cerré con llave las puertas de la iglesia y me fui de inmediato sin cuestionar mi decisión. Cuando me preguntaron por qué daba aviso y dejaba el trabajo, no di ninguna explicación. No quería contar esos hechos a mis compañeros de trabajo y superiores. He contactado a médiums y otros tipos de profesionales que se especializan en esta área, pero desafortunadamente me han dicho que no tengo suficiente evidencia física para determinar qué pudo haber sido. Usando internet para investigar, los eventos que ocurrieron esa noche parecen estar relacionados con los de un demonio o una posesión demoníaca, pero ¿cómo podría ser esto? Seguramente ese tipo de entidad no podría sobrevivir o siquiera entrar a una iglesia. De cualquier manera,
He tratado de superar los eventos traumáticos de esa noche y, afortunadamente, no he tenido otra experiencia similar desde entonces. Si alguien tiene alguna información o experiencia con una situación similar, por favor hágamelo saber. La historia me ocurrió hace aproximadamente 7 años. Durante la mayor parte de mi vida adulta, he sido algo solitario. No tengo muchos amigos y nunca me he casado. Después de la universidad, me mudé a una pequeña ciudad que está rodeada de áreas rurales y bosques. Siempre me he sentido atraído por la naturaleza, así que esta era una situación de vida perfecta para mí. Podía disfrutar de todos mis pasatiempos como el senderismo, el kayak, el camping y demás. Afortunadamente, mi trabajo me permitía trabajar desde casa, así que siempre que no estaba programando dentro de casa, estaba en un sendero o explorando alguna nueva área que no había visitado antes. En esta noche en particular, era una noche muy fría durante el invierno. Me había acostumbrado a hacer senderismo hasta el lago ubicado en el bosque principal cerca de mi casa. El lago era muy grande y no recuerdo que se haya congelado completamente. Según lo que me dijeron, había un gran depósito de sal en el fondo del lago, lo que impedía que se congelara. Otro hecho interesante sobre el lago es que nadie sabe con certeza si es artificial o natural. Aparentemente hay argumentos para ambos casos. Mientras me acercaba lentamente al lago, pensé que podía ver a alguien más adelante. Esto era anormal ya que había varios senderos principales que podían llevarte hacia y desde el lago. Empecé a acercarme más, pero me movía mucho más despacio mientras trataba de enfocar mis ojos en la oscuridad. A medida que me acercaba, pude ver que había una figura a unos 9 metros de mí, simplemente de pie y mirando fijamente al lago. No se movían y tenían la cara fija en el lago. La figura era alta, bien por encima del 1,88 m o por ahí y muy delgada. La figura parecía estar desnuda, o al menos no llevaba camiseta. Su cabeza era alargada y redonda en la parte superior. Lo que estaba viendo ciertamente no era humano, pero tenía forma humanoide. Paralizado por una mezcla de miedo e intriga, simplemente miré a la figura esperando no ser notado. Intentaba entrecerrar los ojos y obtener una mejor vista para poder entender lo que estaba viendo. Después de unos momentos de silencio, otra figura se acercó a la que ya estaba de pie allí. En ese momento pude ver todo el perfil lateral de la criatura humanoide. Sus piernas eran largas y parecían extenderse lentamente mientras caminaban. Sus ojos eran más grandes de lo normal, y ocupaban una mayor área del rostro de la criatura. Las figuras se miraron entre sí, y movían los brazos y el cuerpo como si estuvieran comunicándose, pero no hacían ningún ruido. Antes de darme cuenta, me vi obligado a apretar mis manos contra mis oídos. Escuché una fuerte explosión seguida de un pitido agudo que me hizo caer de rodillas. Una vez que el ruido cesó, las criaturas se habían ido. Lentamente me acerqué al lago donde pensé que las había visto paradas para buscar cualquier tipo de evidencia de lo que había visto. Desafortunadamente, no había ninguna. No vi huellas ni nada más que pareciera extraño y fuera de lugar. Pasé el resto de esa noche mirando las estrellas tratando de entender lo que vi y lo que había experimentado. Tal vez estas criaturas, como la fría noche de invierno, tal vez fueron atraídas y atraídas por el agua salada. De cualquier manera, sé que vi algo que no era humano esa noche. ¿Era algún tipo de cambiaformas? ¿Era extraterrestre? ¿O quizás era algo aún más siniestro como un demonio tratando de tomar forma humana? Solo estoy feliz de haber sobrevivido a esta experiencia sin averiguarlo. Hace muchos años, cuando era niño, solía ir a trineo con mi hermano menor cada vez que nevaba. Había una colina en un parque a unas cuadras de distancia, y podíamos ir caminando. Cada vez que nevaba íbamos allí y todos los niños del vecindario también iban. Un año, cuando tenía unos 10 años, mi hermano pequeño, que era 2 años menor que yo, notó que estaba nevando. Ya era de noche, pero como era viernes, sabíamos que al día siguiente nuestro parque local estaría lleno de niños, así que le preguntamos a mamá si podíamos ir esa noche. No sé exactamente qué hora era, pero supongo que eran alrededor de las 7 u 8 de la noche. Mamá dijo que sí, pero teníamos que volver dentro de 1 hora. Mi hermano y yo nos pusimos nuestros abrigos de invierno y pantalones de nieve,
y llevamos nuestros trineos a la colina. Nos tomó unos 10 minutos llegar al parque, y mientras caminábamos, la nevada se volvía más intensa. Cuando llegamos, estaba nevando mucho y vimos que no había nadie más en el parque en absoluto. La colina se estaba cubriendo de nieve fresca. Mi hermano y yo corrimos hacia la cima y luego nos deslizamos hacia abajo. Fue genial tener todo el parque para nosotros, deslizándonos hacia abajo y subiendo una y otra vez. Una de las veces que llegamos a la cima de la colina, notamos a un hombre parado hacia la parte inferior. Estaba muy lejos, pero parecía estar mirándonos. Era extraño ver un parque vacío por la noche en medio de una ventisca con solo un hombre parado al pie de la colina mirando. Mi hermano y yo decidimos esperar un minuto o algo así, para ver si se iba antes de deslizarnos por la colina nuevamente. Se quedó parado allí durante al menos un minuto o algo así, tal vez 2, y finalmente se alejó unos 6 metros y se sentó en un banco del parque, pero siguió mirándonos. Mi hermano y yo naturalmente aprendimos a tener cuidado con los extraños y el tipo parecía sospechoso. Decidimos deslizarnos por la colina una vez más, y luego salir del parque para ir a casa. Cuando llegamos abajo, vi al hombre más de cerca. Parecía bastante mayor, pero no pude distinguir mucho más en medio de la ventisca y llevaba un abrigo grande. Mi hermano y yo luego salimos del parque y nos fuimos a casa. Caminamos por la nieve durante aproximadamente los 10 minutos de regreso a casa. Cuando llegamos a casa entramos y tomamos chocolate caliente. Después de eso, nos preparamos para dormir. Mientras iba por el pasillo del baño a mi habitación, noté algo por la ventana. El hombre que habíamos visto en el parque estaba parado en el borde de nuestro patio en la calle mirando nuestra casa. Llamé a mi hermano y justo después de que llegara, vimos al hombre alejarse. No se metió en un coche ni nada, simplemente caminó por la calle. Pero después de eso nunca más se le volvió a ver. Hace un par de años estaba yendo en un largo viaje por carretera por trabajo, algo que hacía bastante seguido con mi antiguo trabajo. Era invierno, y mientras conducía por la carretera tarde en la noche, noté que empezaba a nevar. Muy pronto, era una fuerte nevada que se estaba acumulando en el suelo, y hacía que la carretera se volviera muy resbaladiza y peligrosa de conducir. No había estado prestando mucha atención al clima, pero sabía que en este punto sería peligroso continuar. Decidí salir de la autopista en la próxima parada, esperando que hubiera algunos hoteles o algo así. Desafortunadamente, no había ninguno, y la siguiente parada era solo una parada de camiones. Igualmente, entré en ella desde la autopista y vi una cantidad decente de camiones y otros coches allí. El lugar empezaba a estar ocupado debido a toda la nieve y la gente que salía de la carretera. Di la vuelta y estacioné en un lugar de estacionamiento abierto, y decidí simplemente dormir allí y esperar a que pasara la nieve. Era una carretera concurrida en la que había estado, así que supuse que sería despejada durante la noche. Entré en la parada de camiones para usar el baño y luego volví a mi coche. Mientras lo hacía ya podía ver casi 2,5 centímetros de nieve que había caído sobre mi coche. Entré en mi coche y comencé a cubrir mis ventanas. Hice lo mismo para cuando dormía en mi coche. Cubrí todas las ventanas con ciertas mantas que tenía para que nadie pudiera ver dentro del coche en absoluto. Luego me acosté en los asientos traseros de mi coche, que era lo suficientemente largo como para que pudiera acostarme. Tenía varias mantas más que tenía en la parte trasera conmigo, así que no estaba demasiado preocupado por pasar frío. Cerré los ojos y no tardé mucho en quedarme dormido, pero me desperté en algún momento de la noche. No tenía idea de qué hora era. Había estado durmiendo bien, así que sabía que algo me había despertado. No podía ver por ninguna de mis ventanas por las mantas. Luego escuché el sonido de un rasguño viniendo desde el exterior de mi coche. Se hizo más fuerte y más fuerte. Parecía que estaba en el lado del conductor. Se detuvo por un minuto, pero finalmente escuché a alguien intentar abrir la puerta del conductor de mi coche. No estaba seguro de qué hacer porque nunca me había pasado nada así antes. Me quedé allí durante unos minutos mientras quien sea que estuviera allí intentaba entrar en mi coche, probando cada puerta una por una. Estaba realmente feliz de que mi coche estuviera cerrado con llave. Miré mi teléfono y pensé en llamar a la policía. Eran las 4:30 de la mañana.
Luego los ruidos se detuvieron hasta que de repente escuché un fuerte golpe proveniente de la ventana trasera junto a mí. Afortunadamente la ventana no se rompió, pero pensé que podría hacerlo, así que salté y me metí en el asiento del conductor y arranqué el coche. Quité la manta de la ventana y me fui conduciendo. Sentía que me deslizaba en la nieve mientras lo hacía. Miré por el espejo y vi a alguien, pero no pude distinguir nada acerca de ellos. Estaba nevando y oscuro y estaban a unos buenos 9 metros detrás de mí. Seguí conduciendo de regreso a la carretera, que no estaba tan resbaladiza como antes, pero todavía estaba nevando ligeramente. Conduje lentamente y con cuidado unos 32 kilómetros hasta un pueblo con un hotel, y dormí allí el resto de la noche. Esto sucedió cuando tenía 15 años. Era un estudiante de segundo año de secundaria y llegué a casa de la escuela una tarde de diciembre, para darme cuenta de que estaba solo en casa. Vi una nota en la encimera de mi mamá diciendo que ella y mi papá iban de compras y volverían más tarde esa noche. Ella me dejó algo de dinero para pedir una pizza, lo que me emocionó bastante. Hice mi tarea, luego pedí la pizza y vi televisión. Luego jugué algunos videojuegos. Había estado nevando más temprano en el día y para las 7 p.m. ya estaba cayendo fuertemente. Seguí jugando videojuegos y finalmente, a eso de las 9, mi mamá me llamó diciéndome que estaba camino a casa, pero que tal vez no llegaría por otra hora más o menos debido a la nieve. Decidí salir afuera y ver cuánta nieve teníamos. También pensé en tal vez quitar la nieve del camino de entrada. Salí por la puerta principal para ver varios centímetros de nieve fresca por todas partes. Estaba tan suave excepto por un lugar. Noté algunas huellas en la nieve que estaban en mi jardín. Parecía que alguien había caminado por mi jardín y luego había ido al garaje. Era extraño para mí. Normalmente no había gente caminando por mi jardín. Volví adentro y de repente tuve la idea de revisar la puerta del garaje, que estaba conectada a nuestra casa. Fui hacia allá y vi que estaba desbloqueada. Comencé a acercarme para cerrarla, pero pensé que escuché un ruido justo del otro lado. Esto realmente me asustó y corrí escaleras arriba a mi habitación. Cerré con llave mi puerta y me escondí debajo de mi cama. Un minuto después, escuché el ruido de la puerta de mi garaje abriéndose. Quería que mis padres llegaran a casa con urgencia, pero sabía que no estarían en casa por casi otra hora. Escuché los sonidos de alguien caminando por la casa abajo. En ese momento decidí llamar a la policía. Afortunadamente tenía mi teléfono conmigo y marqué el 911. Hablé tan bajo como pude y esperaba que quien fuera que estuviera abajo no me escuchara. Apenas podía escucharlos caminando por abajo, y los escuché caminar por un buen rato. No tenía idea de qué estaban haciendo, pero me estaba lamentando por no asegurarme de que la puerta del garaje estuviera cerrada antes. Me quedé arriba, debajo de mi cama, hasta que comencé a escuchar los pasos subiendo las escaleras. Fue el momento más aterrador que había vivido, hasta que finalmente escuché el sonido de las sirenas de la policía a lo lejos. Los pasos luego volvieron a bajar y parecían irse. Esperé hasta que la policía entró en mi casa para salir de mi habitación. Cuando lo hice, vi que el nivel principal de nuestra casa estaba todo revuelto. Mis padres fueron llamados y llegaron un poco más tarde. Parecía ser un robo típico con alguien tratando de encontrar objetos de valor en nuestra casa. Estoy simplemente contento de haber podido subir las escaleras y llamar a la policía cuando lo hice.